Lectura de la profecía de Sofonías. Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos. Buscad la justicia, buscad la moderación. Quizá podáis ocultaros el día de la ira del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Él hace justicia a los oprimidos. Él da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por Él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles: Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Espero que ninguno se ofenda, pero tengo la sensación de que muchas veces oímos el Evangelio, pero no lo escuchamos, que no es lo mismo. Pudiera parecer que son sinónimos, pero no es verdad.
El que oye le puede entrar el sonido por un oído y salirle por el otro. El que escucha, el sonido le entra por un oído, lo asimila, intenta, por lo tanto, aprender de ese sonido y no lo deja salir sin que marque o afecte algo en su vida. Creo que a veces escuchamos el Evangelio, pero no aprendemos, oímos, pero no escuchamos debidamente. El pasaje de las bienaventuranzas es uno de los sermones más bellos, pero a la vez más difíciles de entender. Difíciles de entender y de vivir. No se puede comprender este pasaje si no tenemos en el horizonte la vida eterna, la salvación. Si vivimos anclados en nuestro día a día, si vivimos como si fuéramos a permanecer en este mundo por toda la eternidad, el mensaje de las bienaventuranzas es un mensaje que no tiene sentido. Bienaventurado tú que sufres. ¿Es que Dios quiere el dolor? No, bienaventurado tú que sufres porque serás liberado. Bienaventurado tú que eres humilde porque heredarás la tierra. Bienaventurados los mansos porque se llamarán hijos de Dios. Es decir, el Señor nos habla hoy de la esperanza que tenemos que tener porque hay alguien que es Cristo, el Hijo de Dios, que ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado. A veces vivimos como si tuviéramos grilletes en los pies, como esas caricaturas cuando éramos niños que veíamos donde el preso iba con una cadena y al final de la cadena una bola pesadísima para no poder moverse. A veces vivimos así, pero no porque Dios quiera que vivamos así, sino porque nosotros no acabamos de creer, y por esto digo que oímos pero no escuchamos, no acabamos de creer que el Señor lo puede todo y que su misericordia no depende de nuestra respuesta. Ninguno de nosotros se merecería que Cristo se hubiera encarnado, y mucho menos que Él hubiera sufrido por nosotros, y mucho menos que derramara su sangre muriendo en la cruz para salvarnos. Es todo pura benevolencia divina, pura misericordia de Dios. Si crees en la misericordia de Dios, no puedes vivir aferrado a tu pecado. Otra cosa es que hayas caído porque eres débil. Pídele perdón. ¿Por qué te duele tanto confesarte? ¿Por qué te duele tanto decirle, Señor, auxíliame que me hundo, sosténme? Nos cuesta, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, porque nos sentimos decepcionados, porque nuestro ego queda herido cuando no hemos sido capaces de hacer lo que el Señor nos pedía. Y digo bien, hemos sido capaces. Claro, ahí está el problema. El cristiano no cree en sus fuerzas. Tenemos fuerzas, pero creemos en la gracia. Sabemos que tenemos que poner nuestra voluntad y libertad, pero que es el Señor el que con su gracia mueve nuestro corazón. No vivas anclado al pecado. Dichoso, vive con esperanza. La esperanza de saber que el pecado no tiene la última palabra en tu vida. Que has caído, levántate. Que te tienes que volver a confesar, no pasa nada. Confiésate de nuevo. Que le tienes que pedir al Señor ayuda, pídele ayuda. Él se quedó en la Eucaristía para ser tu fortaleza. Y esa es la paradoja, que el Señor se queda para ser nuestra fortaleza, instituye los sacramentos como auxilios para los cristianos, y cuánto nos cuesta a los que estamos enfermos acudir al hospital, que es la Iglesia. Acudamos sin miedo. Ojalá y no caigamos, pero es que somos débiles y tropezamos. Reza más, ven más a la Iglesia, confiésate con más frecuencia, mortifícate más. Y si tienes éxito, da gracias. Y si has caído, pídele al Señor perdón y vuelve a empezar. El Evangelio nos habla, y no se puede entender el sermón de las bienaventuranzas si no tenemos en el horizonte la salvación que Cristo ganó para nosotros. Somos dichosos porque sabemos que por encima del pecado está el amor de Dios. En segundo lugar, digo que escuchamos pero no oímos, porque muchas veces nuestra oración está o gira en torno exclusivamente a la petición. Señor, dame. Señor, quítame este problema.
Señor, concédeme la salud. Señor, ayúdame en esto. Está bien pedir, pero no solo tenemos que pedir, y sobre todo, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? Porque muchas veces lo que le pedimos a Dios es que nos quite los problemas de la vida. Muchas veces lo que le pedimos a Dios es que nos haga la vida más sencilla y más fácil. Y Dios no es el mago de la lámpara de Aladino, que te concede 3 deseos y que tienes que saber qué 3 deseos le pides porque no tienes más. No es así. El Señor nos enseña cómo tenemos que vivir. Recordad aquel pasaje del Evangelio en el que el Señor les dice: venid los que estáis cansados, agobiados, que yo os aliviaré. Se frotaban las manos los discípulos. ¡Qué bien, nos va a aliviar! Y les dice el Señor cómo les va a aliviar. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. ¡Caray! Voy a pedir al Señor que me quite los problemas y me dice, carga con mi yugo, es decir, ¿más problemas todavía? Vaya solución me da el Señor. Lo que el Señor te está indicando es, mientras llega esa meta que es el cielo, mientras llega la curación, porque estás enfermo y has ido al médico, pero todavía la enfermedad no se ha curado, ¿cómo tienes que vivir? No lleves la cruz porque toca, no lleves la cruz a regañadientes, porque si lo haces así, te vas a endemoniar contigo mismo y te vas a enfrentar con todo el mundo. Va a agriar tu carácter, porque la cruz pesa, te incomoda, es difícil de llevar, y Jesús te da la clave. Y la clave es ofrecerla, la clave es llevarla por amor, decir, Señor, por ti, Señor, te ofrezco mi dolor, o te ofrezco el atasco que tengo, o te ofrezco las dificultades laborales. Le pides al Señor que te ayude, pero mientras el Señor te concede o no lo que tú le pides, ¿qué actitud tienes tú ante ese dolor, ante esa cruz? La de cargar con el yugo de Cristo, ofreciéndolo por amor para colaborar con Él en la obra de la salvación, o la de llevar la cruz como los estoicos, porque no queda otra. ¿Qué diferencia hay entre una persona que dice que tiene fe y uno que es agnóstico o ateo? Los dos tienen que llevar la cruz. ¿Es que los que no tienen fe no tienen dolor de cabeza? ¿O no sufren la COVID? ¿O no tienen atascos? ¿O no pasan frío o calor? Igual que los que tenemos fe. La diferencia tiene que estar en mi actitud ante la cruz, que tiene que ser la de saber que hay esperanza, que esta vida pasa, pero existe el cielo, y mientras llega el cielo, mientras llega la vida eterna, ¿cómo me comporto ante la cruz? No la puedo llevar a regañadientes, no sirve de nada llevarla así, no es cristiano llevarla así. El cristiano la tiene que ofrecer. Cargad con mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Y cuando tú llevas la cruz de esa manera, cuando tú le ofreces al Señor el dolor, la pérdida de un ser querido, los problemas que tienes en tu matrimonio, encuentras descanso. ¿Por qué? Porque hay alguien que te sostiene. Y se produce la paradoja de que el Señor, como Cirineo, acude a tu auxilio, en tu ayuda, para que no pese tanto esa cruz que tienes que llevar. Sigue pesando, pero menos. Le has dado un sentido cristiano a la cruz, que es la de poner amor, la de ofrecerla al Señor, y el Señor, entonces, como regalo, acude a tu auxilio y te sostiene. Venid a mí los que estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Tenemos esperanza, y esa esperanza nos hace ver la vida con otros ojos. Esa esperanza nos hace saber que existe el más allá, pero que mientras estamos en la tierra tenemos que vivir de forma distinta a como los que no tienen fe. Y la forma distinta es amar. Decir, Señor, por ti, ofrecerlo todo por Él, para de esa manera completar, dice San Pablo, en nuestra carne, como miembros de la Iglesia, lo que falta a la pasión de Cristo. Os aseguro que os cambiará la vida si ante el dolor, en lugar de llevarlo porque toca, lo ofreces, verás que la vida es distinta. La vida
tiene que ser vivida siguiendo los pasos de Cristo. Y Él nos enseña y nos da respuesta ante los misterios del dolor, de la adversidad y de la cruz. No huyas de ella porque te va a tocar llevarla. Muchas veces es inevitable, pero tampoco la lleves porque toca. Ofrécela, di por ti, Señor, y de esa manera colaborarás con Cristo en la obra de la salvación como hijo de la Iglesia y experimentarás la paz y el consuelo del amor de Dios. Probadlo, el Señor nunca defrauda ni miente. ¿Habéis oído? Ahora, ¿habéis escuchado? No oído, ahora hay que escuchar. Hay que hacer lo que el Señor nos pide.